Mi esposa me pidió el divorcio diciendo que era demasiado viejo, pero ella no sabía que ya conocía sus planes y que estaba teniendo una aventura con un chico más joven. Vendí todo lo que era mío, y ahora ella está arrepentida, enfrentando serios problemas financieros. Mi hija de 20 años también está tratando de demandarme, pero como ya está casada, no les debo nada a ellas. Antes de continuar, te invito a suscribirte aquí en el canal y dejar tu me gusta en el botón de pulgar hacia arriba. Eso me ayuda muchísimo. Y dime, ¿de dónde estás escuchando mi historia? ¿Qué hora es en tu país? Me encantaría saber. Me llamo Richard Caldwell, pero todos me llaman Rick. Crecí en una pequeña casa en los suburbios de Chicago. Una de esas casas con ventanas que crujían en el invierno y paredes tan delgadas que podías oír cualquier discusión desde el piso de abajo. Mi madre, Evelyn, era una mujer hermosa, pero cansada. Mi padre, William, era un hombre grande, tanto físicamente como en presencia, pero su tamaño no evitaba que fuera invisible cuando le convenía. Mi infancia estuvo marcada por dos tipos de silencio. El silencio de las cosas dichas sin palabras y el silencio de las cosas ignoradas. Recuerdo sentarme a la mesa de la cena mientras mi padre leía el periódico y mi madre preparaba platos simples que nadie elogiaba. Escuchaba las noticias en la radio, sobre guerras lejanas, políticos corruptos y economías arruinadas, y veía cómo todo eso se reflejaba en nuestra sala de estar. No había gritos en nuestra casa, solo tensiones que flotaban como nubes pesadas antes de una tormenta. Tenía 8 años cuando noté que algo andaba mal. No era solo el hecho de que mi padre pasara más tiempo en el bar que en casa, ni que mi madre mirara por la ventana durante horas, como si esperase a alguien que nunca llegaba. Era algo más sutil, algo que no podía entender completamente, pero que sentía en la piel. Un día, al volver de la escuela, encontré a mi madre llorando en el sofá. Intentó esconder las lágrimas cuando me vio, pero ya era demasiado tarde. Le pregunté qué había pasado, y ella solo dijo, «Nada, querido, son tonterías». En ese momento aprendí que nada casi siempre significaba todo. Años después, a los 12, finalmente entendí la razón de su sufrimiento. Mi padre tenía otra familia, una esposa más joven y 2 hijos que vivían en Indiana. Lo descubrí por accidente, hojeando una vieja agenda suya. Entre compromisos laborales y anotaciones aleatorias, encontré números telefónicos con nombres femeninos desconocidos. Uno de ellos se llamaba Linda. Eso fue suficiente para despertar mi curiosidad. Comencé a observar mejor sus hábitos, sus mentiras cuidadosamente construidas. Salía temprano los sábados, alegando reuniones importantes, pero siempre regresaba con olor a perfume barato en la ropa. Confronté a mi madre sobre esto una noche, cuando mi padre no estaba. Al principio negó todo, pero luego se derrumbó. Me contó que lo sabía desde el inicio del matrimonio, pero que prefirió fingir que nada estaba ocurriendo porque necesitaba el dinero de él. ¿Qué haría yo sola con 3 niños?, preguntó, como si buscara aprobación para su decisión. No respondí. Solo la observé mientras se encogía aún más en el sofá, como si quisiera desaparecer. Aquella revelación cambió todo para mí. De repente, entendí por qué mi padre nunca parecía presente, incluso cuando estaba físicamente allí. ¿Por qué mi madre siempre parecía tan derrotada? ¿Y por qué mis hermanos menores, Thomas y Sarah, crecían sin un modelo real de padre? Poco a poco, comencé a ver que la vida no se trataba de justicia, sino de poder. Quien tenía más, dictaba las reglas, y quien se quedaba callado, pagaba el precio. Decidí entonces que nunca sería como ellos. No permitiría que nadie me manipulara o me hiciera quedar como un tonto. Durante la adolescencia, me volví reservado, calculador. Observaba a las personas a mi alrededor, estudiaba sus debilidades, sus motivaciones ocultas. Aprendí a ser discreto, a guardar secretos hasta que fueran útiles. También empecé a trabajar temprano, primero entregando periódicos, luego reparando autos en el taller local. El dinero era poder,
y quería acumular el máximo posible. A los 16, tuve mi primera experiencia con la traición. No fue algo romántico, fue mucho peor. Confié en un amigo, Mark, a quien conocía desde niño. Le conté sobre el caso de mi padre, pensando que me apoyaría. En cambio, él lo contó en la escuela. Pronto, todos lo sabían. Algunos se rieron, otros mostraron lástima, pero nadie realmente entendió lo que eso significaba para mí. Entonces comprendí que confiar era un lujo que no podía permitirme. Con el tiempo, aprendí a usar esa desconfianza a mi favor. Me volví implacable en los negocios, meticuloso en las relaciones. Construí una carrera sólida como corredor inmobiliario, comprando y vendiendo propiedades en momentos estratégicos. Me casé a los 30 con Diane, una mujer inteligente y ambiciosa, que compartía mis metas financieras. Tuvimos una hija, Emma, que hoy tiene 20 años. Pero, a pesar del éxito exterior, siempre supe que mi familia era frágil, sostenida por cuerdas finas que podían romperse en cualquier momento. Y fue exactamente lo que pasó. Hace unos meses, Diane me pidió el divorcio. Dijo que era demasiado viejo, que necesitaba algo nuevo. No lloré, no supliqué, no me hice la víctima. Simplemente sonreí y acepté. Ella no sabía que ya conocía sus planes. Sabía que estaba teniendo una aventura con un chico de 28 años, alguien que apenas podía pagar el alquiler. Sabía que estaba cansada de mí, pero también sabía que dependía de mi dinero. Antes de que pudiera hacer algún movimiento, vendí todo lo que era mío. Las casas, las inversiones, los bienes. Transferí cada centavo a cuentas offshore, dejándola con nada más que deudas. Ahora, ella está arrepentida, enfrentando graves problemas financieros. Emma, mi propia hija, intentó demandarme, alegando que le debía apoyo financiero. Pero como ya está casada, legalmente no les debo nada a ellas. Este es solo el comienzo. Tengo un plan más grande, algo que sorprenderá a todos, algo que mostrará exactamente quién soy. Ahora que el telón había caído sobre mi matrimonio, era hora de revelar el verdadero escenario donde todo sucedería. Diane y Emma no tenían idea de lo que tenía en mente. Para ellas, yo era solo un hombre viejo, cansado y derrotado, alguien que finalmente se había vuelto irrelevante. Pero la relevancia es una ilusión, así como el poder aparente que ellas creían tener sobre mí. En el fondo, sabía que mi partida estratégica no era un final, era un nuevo comienzo. En los meses siguientes al divorcio, me mudé a un pequeño apartamento en el centro de Chicago. No era nada extravagante, pero era funcional, con una vista decente al lago Michigan. Era el tipo de lugar donde nadie haría preguntas, donde podría observar el mundo a distancia mientras colocaba mis piezas en el tablero. Durante este periodo, me dediqué a entender profundamente los movimientos de Diane y Emma. Sabía que, aunque estaban unidas contra mí, sus motivaciones eran diferentes, y eso era crucial. Diane era impulsiva, guiada por deseos inmediatos. Su relación con aquel chico joven, Adam, su nombre era prueba de ello. Él la llenaba de promesas vacías, diciendo que podrían construir una vida juntos. Ella le creía porque quería creer. No veía que él estaba allí solo por el dinero que pensaba que ella aún tenía. Diane siempre fue buena ignorando señales claras cuando le convenía. Yo sabía que, sin acceso a mis recursos, ella comenzaría a sentir el peso de la realidad. ¿Y Adam? Bueno, él sería el primer dominó en caer. Emma, por otro lado, era más calculadora. A los 20 años, ya había aprendido a manipular a las personas a su alrededor. Se casó rápidamente con un tipo llamado Brian, un abogado ambicioso que claramente usaba nuestro apellido para impresionar clientes. Emma pensaba que demandarme era su mejor jugada, pero subestimaba lo preparado que yo estaba. De hecho, el proceso solo me benefició. Me permitió transferir aún más activos antes de que cualquier juez pudiera intervenir. Además, me dio tiempo para observar sus puntos débiles. Fue durante una reunión casual con un antiguo colega de trabajo, Frank, que comencé a formular mi plan. Frank era un hombre de negocios astuto, alguien a quien siempre admiré por su capacidad de ver oportunidades donde otros veían problemas.
Nos encontramos para tomar café en un día lluvioso, y él mencionó algo que encendió una chispa en mi mente. «Sabes», dijo él, «a veces, el mayor poder está en hacer que las personas piensen que has perdido». Fue como si leyera mis pensamientos. Comencé a trabajar discretamente. Invertí parte del dinero que había guardado en propiedades comerciales decadentes, aquellas que nadie más quería comprar. Adquirí edificios abandonados en la periferia de la ciudad, restaurándolos lentamente con equipos mínimos. Mi objetivo no era lucrar inmediatamente, era crear una red invisible de influencia. Mientras tanto, mantuve contacto con ciertas personas clave de la vida de Diane y Emma. Amigos cercanos, compañeros de trabajo, incluso vecinos. Ofrecí favores, información útil, dinero aquí y allá. Todo parecía casual, pero cada acción tenía un propósito claro. Una de esas personas era Lisa, una amiga cercana de Diane. Era una mujer inteligente, pero insegura, constantemente buscando aprobación. Diane confiaba en ella, le contaba todo sobre sus planes futuros con Adam. Lisa, a su vez, me pasaba esta información a cambio de pequeños incentivos financieros. A través de ella, descubrí que Diane estaba tratando de vender nuestra antigua casa, pero no podía encontrar compradores dispuestos a pagar el precio que exigía. Esto significaba que estaba atrapada allí, acumulando deudas, mientras intentaba mantener las apariencias. Adam, el novio joven, era otra pieza fácil de manipular. Trabajaba como bartender en un bar de lujo en el centro de la ciudad, viviendo de propinas y sueños imposibles. Decidí visitarlo una noche, fingiendo ser un cliente regular. Compré varias rondas de bebidas para él y sus amigos, creando una atmósfera relajada. Gradualmente, comencé a entablar conversaciones sobre Diane. Pregunté sobre su relación, sobre sus planes. Habló abiertamente, sin darse cuenta de quién era realmente yo. Dijo que Diane le había prometido darle dinero para abrir un restaurante, pero que ahora ella apenas podía pagar el alquiler. Vi la desesperación en sus ojos cuando se dio cuenta de que sus sueños se estaban desmoronando. «Deberías reconsiderar tus elecciones», sugerí casualmente, dejando una buena propina en la mesa antes de irme. No necesité decir más. Él entendió el mensaje. Mientras tanto, Emma continuaba intentando demandarme, convencida de que aún había algo que ganar. Pero yo sabía que estaba a punto de perder mucho más de lo que imaginaba. Brian, su esposo, comenzó a presionarla para obtener resultados concretos. Había invertido fuerte en ese caso, usándolo como trampolín para atraer nuevos clientes ricos. Cuando quedó claro que no tenía intención de ceder, comenzó a distanciarse de ella. Veía la escritura en la pared. Emma no valía el esfuerzo si no había recompensa financiera. Fue entonces cuando decidí dar el siguiente paso. Contacté a un amigo de larga data, Michael, un periodista investigativo que me debía favores. Le conté detalles sobre el caso de Diane y Adam, sugiriéndole que investigara su relación. Dejé pistas suficientes para que él llegara a sus propias conclusiones, pero nunca me involucré directamente. Quería que fuera visto como un escándalo público, algo que expusiera a Diane y Adam sin que tuviera que ensuciarme las manos. La historia explotó semanas después. Salió en varios periódicos locales, con fotos comprometedoras y citas de supuestas fuentes anónimas. Diane fue ridiculizada en las redes sociales, mientras Adam perdió su trabajo en el bar. La gente comenzó a evitarlos, temiendo ser asociados con el drama. Diane me llamó una noche, histérica, suplicando que intercediera. «¡Esto no es justo!», gritó. «Tú hiciste esto, ¿verdad?». Mantuve la calma. «No sé de qué estás hablando», respondí fríamente. «Pero parece que estás cosechando lo que sembraste». Aquello fue solo el comienzo. Diane estaba arruinada socialmente, pero sabía que el golpe final vendría de otro lugar. Emma, por su parte, se estaba hundiendo en frustraciones crecientes. Brian la confrontó sobre el fracaso del proceso, acusándola de desperdiciar su tiempo y recursos. Ella intentó argumentar, pero él ya había decidido seguir adelante. El divorcio llegó rápido y en silencio, dejando a Emma sola y humillada. Con las cartas sobre la mesa, sentí que era hora de intensificar el juego. Contraté un equipo de abogados para iniciar una auditoría completa de las finanzas de Diane y Emma.
Descubrimos irregularidades en transacciones recientes, incluyendo intentos de ocultar bienes y defraudar a acreedores. Organicé todo cuidadosamente, asegurando que las pruebas llegaran a las autoridades adecuadas. Diane y Emma fueron citadas a declarar pronto, enfrentando acusaciones graves que podrían llevarlas a la bancarrota total. Pero no planeaba detenerme ahí. Había algo más grande en juego. Algo que cambiaría todo para siempre. Algo que mostraría al mundo exactamente quién era Richard Caldwell. Todas las piezas estaban en su lugar. Diane y Emma, en otro tiempo confiadas en su superioridad moral y financiera, ahora eran prisioneras de sus propias decisiones. Pero yo sabía que el verdadero poder no estaba solo en derribarlas, estaba en hacer que entendieran exactamente quién las había derrotado. Quería que sintieran el peso de mi presencia, incluso cuando permaneciera invisible. Era hora de cerrar el cerco. La auditoría financiera fue solo la primera fase de mi plan. Cuando los documentos llegaron a manos de las autoridades, Diane y Emma fueron convocadas para rendir cuentas. Diane intentó argumentar que todo era un malentendido, pero las evidencias eran irrefutables. Había utilizado fondos conjuntos para financiar su estilo de vida lujoso, mientras me acusaba de ser el villano. Por otro lado, Emma enfrentaba problemas legales relacionados con el proceso que llevaba en mi contra. Mis abogados demostraron que había falsificado documentos para respaldar sus alegaciones. La justicia, después de todo, tiene sus propios métodos para revelar verdades ocultas. Mientras tanto, decidí aplicar más presión. Adam, el joven amante de Diane, se convirtió en una herramienta útil en mis manos. Estaba desesperado, sin dinero ni perspectivas después de perder su trabajo y ser expuesto públicamente. Le ofrecí un trato simple: testificar en contra de Diane a cambio de una suma modesta y una recomendación de empleo en uno de los edificios que había renovado recientemente. Aceptó inmediatamente, sin dudarlo. Sabía que Diane nunca perdonaría esa traición, pero eso era irrelevante para mí. El objetivo era crear caos, no armonía. El testimonio de Adam fue devastador. Detalló cómo Diane manipulaba a las personas a su alrededor, cómo utilizaba mentiras para sostener sus ilusiones. Contó sobre los planes de ella para deshacerse de mí tan pronto como el divorcio fuera finalizado, revelando conversaciones privadas que dejaron impresionados a los investigadores. Diane intentó negarlo todo, pero sus palabras sonaban vacías frente a las pruebas presentadas. Para empeorar su situación, Lisa, su supuesta mejor amiga, también testificó en su contra. Lisa admitió haber compartido información conmigo, pero alegó que lo hizo porque Diane la había traicionado primero. Ella nunca me vio como igual, dijo Lisa con lágrimas en los ojos. Siempre me trató como alguien inferior. Emma, por su parte, enfrentaba un colapso personal. Sin Brian a su lado, estaba completamente sola. Intentó culpar a Diane por todo, argumentando que había sido influenciada por las decisiones equivocadas de su madre. Pero nadie le creyó. Las pruebas mostraban claramente que había actuado de mala fe, movida por el deseo de obtener ventajas financieras a costa de mi arduo trabajo. Su nombre fue arrastrado por el lodo y comenzó a perder amigos y contactos profesionales rápidamente. Pero el golpe final aún estaba por llegar. Decidí regresar a nuestra antigua casa, aquella que Diane intentaba vender sin éxito. La compré secretamente a través de una empresa fantasma, asegurándome de que nadie supiera que yo era el nuevo propietario. La reformé completamente, transformándola en algo muy diferente del hogar que alguna vez fue. Instalé cámaras de seguridad, sistemas de vigilancia e incluso una oficina donde pudiera monitorear cada movimiento de Diane y Emma. La casa ahora era mi base de operaciones, un símbolo de mi victoria silenciosa. Cuando Diane descubrió que la casa había sido vendida, entró en pánico. Intentó contactar al supuesto comprador, pero sus mensajes nunca fueron respondidos. Ella y Emma tuvieron que salir apresuradamente, incapaces de pagar el alquiler o mantener el nivel de vida que tanto valoraban. Terminaron mudándose a un pequeño y deprimente apartamento en los suburbios de la ciudad, lejos de los reflectores que antes iluminaban sus vidas. Fue entonces cuando decidí aparecer nuevamente,
Envié una carta a Diane y Emma, firmada solo con mis iniciales, RC. En el texto escribí pocas palabras, pero cargaban todo el peso de lo que quería transmitir. Ustedes pensaron que era débil, viejo y descartable, pero subestimaron el verdadero significado de paciencia y estrategia. Ahora viven bajo mis reglas, aunque no lo perciban. Este es el precio de la traición. Diane se enfureció al leer la carta. Me llamó gritando insultos y exigiendo explicaciones, pero mantuve la calma, como siempre lo hice. «No sé de qué estás hablando», respondí, con una frialdad calculada. «Pero parece que ustedes dos están aprendiendo lecciones importantes sobre lealtad y consecuencias». Aquello fue suficiente para dejarla aún más frustrada. Diane comenzó a beber en exceso, intentando escapar de la realidad que yo había creado para ella. Emma, por otro lado, se sumergió en una espiral de autodestrucción. Intentó encontrar trabajos, pero nadie quería contratarla después del escándalo público. Su reputación estaba arruinada, y ella lo sabía. Sin embargo, yo sabía que necesitaba un último acto para consolidar mi triunfo. Decidí organizar un evento benéfico en uno de los edificios que había renovado. Invité a varias figuras prominentes de la ciudad, incluidos empresarios, políticos y periodistas. Diane y Emma también recibieron invitaciones, enviadas anónimamente. Sabía que asistirían, impulsadas por la curiosidad y el deseo de recuperar parte de su dignidad perdida. En la noche del evento, todo estaba perfectamente organizado. Los invitados circulaban por los salones elegantes, admirando la arquitectura moderna y los detalles sofisticados. Diane y Emma llegaron juntas, vestidas de manera discreta, intentando pasar desapercibidas. Pero yo ya había planeado todo. Durante el discurso de apertura, tomé el micrófono y hice un anuncio sorprendente. «Este edificio», declaré, «está dedicado a todos aquellos que luchan contra la injusticia y la traición. Es un homenaje a quienes saben que el verdadero poder no está en controlar a otros, sino en controlar la narrativa». Miré directamente a Diane y Emma, que me miraban boquiabiertas. «Y hoy, quiero revelar algo importante. Todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas, las investigaciones, los escándalos, las pérdidas financieras, fue el resultado de años de planificación estratégica. Alguien aquí en esta sala puede haber oído hablar de Richard Caldwell. Pues bien, soy yo, y esto es solo el comienzo». El salón quedó en silencio absoluto. Diane y Emma intentaron salir corriendo, pero los guardias bloquearon su paso. Me aseguré de dejar claro que no podrían escapar tan fácilmente. Mientras los flashes de las cámaras iluminaban el ambiente, di una sonrisa discreta. «No se preocupen», añadí, dirigiéndome a ellas. «Esto no es sobre venganza, es sobre justicia, y la justicia, mis queridos, es algo que siempre prevalece». El silencio en el salón era palpable. Los invitados, antes ocupados en conversar sobre negocios y política, ahora estaban paralizados, ojos fijos en mí. Diane y Emma permanecían inmóviles, rodeadas por guardias que bloqueaban cualquier intento de escape. Yo sabía que ese momento sería el punto culminante no solo de la noche, sino de toda mi vida hasta entonces. Era hora de revelar el verdadero propósito de mi plan. Algo que nadie en esa sala esperaba. «Es posible que se estén preguntando», continué, con una calma casi letal, «¿por qué elegí este lugar para hacer tal anuncio? No es solo porque renové este edificio o porque simboliza mi ascenso. Es porque este espacio representa algo mucho mayor, el poder de reescribir historias». Hice una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire como un eco inevitable. Durante años, permití que me trataran como invisible, como alguien cuyo tiempo había pasado, cuya relevancia estaba agotada. Pero hoy, aquí, frente a todos ustedes, declaro que nunca subestimen al hombre que está dispuesto a esperar el momento adecuado. Los flashes de las cámaras seguían disparando, capturando cada detalle del rostro pálido de Diane y de la expresión atónita de Emma. Los periodistas comenzaron a murmurar entre ellos, comprendiendo que aquello iba mucho más allá de un simple evento benéfico. Tenía su atención total, y eso era exactamente lo que quería.
pero la sorpresa aún estaba por llegar. Ahora, proseguí, mi voz firme y cortante como una hoja, voy a revelar la verdadera razón de todo esto. Este edificio, al igual que otros proyectos que inicié recientemente, forma parte de algo mucho mayor. Una fundación. Una institución dedicada a ayudar a personas que han sido traicionadas, manipuladas y abandonadas por aquellos en quienes confiaban. Personas como yo. Un murmullo recorrió el salón. Algunos invitados parecían impresionados. Otros, incómodos. Diane y Emma intercambiaron miradas desesperadas, incapaces de comprender completamente el significado de lo que estaba diciendo. Sí, continué, dirigiéndome directamente a ellas. Esta fundación será financiada por las ganancias de los edificios que adquirí y renové. Dinero que, irónicamente, fue obtenido gracias a sus propias decisiones imprudentes. Cada centavo gastado en procesos judiciales, abogados e investigaciones será reinvertido en causas nobles. ¿Y ustedes dos? Bueno, serán recordadas como las inspiradoras de esta iniciativa. Sus acciones servirán como ejemplo de lo que ocurre cuando el egoísmo y la avaricia prevalecen. Diane finalmente encontró el coraje para hablar. «¡Estás loco!», gritó intentando escapar de la vigilancia de los guardias. «¡Esto es ridículo! ¡No puedes hacer esto!». Sonreí frío e implacable. «Puedo, y ya lo he hecho. ¿No entienden? Esto no se trata de ustedes. Nunca lo fue. Se trata de mostrar al mundo que el poder no pertenece a aquellos que piensan que pueden jugar con las emociones y los recursos de otros sin consecuencias. Ahora, sus vidas serán un recordatorio constante de que el universo siempre encuentra maneras de equilibrar las cosas». Emma, por otro lado, estaba en shock. Cayó de rodillas, sollozando. «Por favor, podemos arreglar esto», suplicó, mirándome con ojos llenos de lágrimas. «No tiene que ser así». La interrumpí con un gesto simple. «No hay nada que arreglar. Tuvieron su oportunidad. Escogieron traicionar, mentir y manipular. Ahora, enfrenten las consecuencias». En ese momento, di un paso adelante, acercándome a ellas por última vez. A partir de hoy, esta fundación será conocida como The Caldwell Initiative. Su objetivo será claro: ayudar a individuos que han sufrido injusticias familiares, financieras o emocionales. Y cada dólar invertido vendrá directamente de los bienes que confiscaré de ustedes dos en los próximos meses. La justicia, después de todo, debe hacerse. Los periodistas presentes comenzaron a registrar frenéticamente cada palabra, mientras empresarios y políticos susurraban entre ellos, impresionados por la magnitud de lo que había construido. Diane y Emma, derrotadas y expuestas, fueron escoltadas fuera del salón bajo las miradas atentas de todos. Sabía que, a partir de ese día, sus vidas nunca más serían las mismas. En los meses siguientes, la Caldwell Initiative creció rápidamente, convirtiéndose en una fuerza poderosa en el panorama filantrópico. Recibí cartas de gratitud de personas que habían sido ayudadas, historias de familias reconstruidas y vidas transformadas. Diane y Emma desaparecieron gradualmente del radar público, viviendo en el anonimato en un pequeño apartamento alquilado. Adam, por su parte, consiguió un trabajo modesto en uno de los edificios que renové, trabajando duro para reconstruir su reputación. En cuanto a mí, seguí observando todo desde lejos, sentado en mi oficina en el último piso del edificio principal. Mirando por la ventana, vi la ciudad expandirse debajo de mí, iluminada por las luces de la noche. Sabía que había alcanzado algo raro, el control absoluto sobre mi narrativa. No me importaba el perdón ni el remordimiento. Esas eran debilidades que nunca permití en mi vida. Todo lo que importaba era el legado que estaba construyendo. Al final de cuentas, aprendí que el verdadero poder no está en destruir a tus enemigos. Está en transformar tu dolor en algo mayor, algo que impacte positivamente el mundo. Y en eso, triunfé completamente. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? Quiero mucho saber tu opinión en los comentarios. Y si te gustó mi historia, te invito a suscribirte al canal.
dejar tu like en el botón del Joina. Eso me ayuda mucho. También comparte con más personas. Tu participación es muy importante para mí. Cuento contigo, ¿ok? Te espero en la próxima historia.